2015. Diputada Zapater. Gracias, presidente. Bueno, pues señor Guillén, principalmente esta pregunta se la hacía porque recientemente los afectados del derrumbe en el Cerro Puipinos de Alcañiz, que como sabe ocurrieron hace ya casi más de 6 meses, vinieron a visitarle, a usted, y la sensación que nos dio es que estaban a expensas de lo que el Gobierno central hiciera. Yo creo que usted sabe que tiene un fondo de contingencia de más de 14 millones, que en este 2017 solo se han gastado 2, que perfectamente podrían hacer frente, porque si no ese dinero pues quizás se pueda perder, y que por lo tanto creemos que no tiene que estar supeditada a las que vengan desde el Gobierno central. Una catástrofe de estas características, desde luego, lo que tiene que plantear es una ayuda por parte de todas las administraciones. Una única administración no puede hacer frente a esta desgracia, y la suma de todas es la que hará que la situación se resuelva. Les echamos de menos, y usted lo sabe porque yo le hice una pregunta, registré una pregunta en estas Cortes cuando ocurrió el suceso, porque el Gobierno de Aragón no se personó en la inmediatez del suceso hasta 20 días después, cuando el señor Soro, aprovechando que venía a visitar algunos proyectos del FITE, pasó por el desprendimiento del cerro. Yo creo que, como digo, se les echó de menos en aquel momento. Desde luego esperamos que en este momento el Gobierno de Aragón pueda estar a la altura. También en aquella reunión que usted mantuvo con los vecinos, yo creo que por lo menos tendría que haberles facilitado algunas medidas más concretas. Desde luego las ayudas es la porción más importante económica, pero existen otras ayudas que por parte del Gobierno de Aragón podía haberle facilitado: una bonificación en el ICA, una exención en el impuesto del IRPF, en el impuesto de patrimonios, que como usted sabe a nivel municipal se toman determinadas medidas, a nivel del Gobierno central se tomarán otras, pero desde el Gobierno de Aragón pueden tomarse otras. De ahí que, como le digo, espero que el Gobierno de Aragón no se quede impasible, no se quede parado a expensas de lo que hagan otras administraciones, y desde luego esté a la altura de las circunstancias. Nada más.